Muy buenas tardes tengan todos ustedes compañeros y compañeras y profesor Daniel Matul. El día de hoy mis compañeros María José Marchena, Luis José Ramírez y mi persona Joan Guevara les venimos a hablar sobre los temas de lo que es la gestión de recursos de un proyecto, también lo que es la gestión de riesgos de un proyecto. Y todos estos dos temas van a ir en base de lo que es nuestro caso, que sería el tren eléctrico en Costa Rica. A continuación, vamos a dar una breve introducción de lo que es el tren eléctrico en Costa Rica. Ahora bien, sobre lo que es el tren eléctrico en Costa Rica, este consiste en un sistema ferroviario bidireccional que conectará 4 ciudades, las cuales son Cartago, San José, Heredia y Alajuela, el cual será licitado al amparo de la Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos para diseño, construcción y operación del sistema. Una vez que este esté incluido, se convertirá en el nuevo eje central de movilización dentro de la gran área metropolitana. Este es un sistema de transporte público eficaz que impulsará la movilidad sostenible. Este proyecto tendrá la capacidad para transportar a 600 personas por tren. Según las estimaciones de demanda, se espera transportar también alrededor de unos 200.000 personas por día, con servicios por al menos 18 horas al día, los 7 días de la semana. El sistema propuesto abarcará una longitud de 84 kilómetros con 46 estaciones a lo largo del recorrido y estará compuesto por 5 líneas delimitadas por el derecho de vía del Incofer. Aprovechando el trazado existe para potenciar la conexión este y oeste del gran área metropolitana. Además contará con 4 parqueaderos y un taller principal. Ahora bien, vamos con lo que es la gestión de los recursos. Y me permito leer textualmente que este incluye los procesos necesarios para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. Los procesos anteriores ayudan a garantizar que los recursos adecuados estarán disponibles en el momento y lugar adecuados. Con esto, lo que se quiere dar a entender es que dicho proyecto, para que haya sido tomado en cuenta por el gobierno, debió haber pasado por un análisis muy minucioso y ver también de que realmente sea un proyecto beneficioso a un largo plazo económicamente, lo cual lo es. Cabe recalcar también de que este proyecto no ha sido aprobado del todo, ya que falta la aprobación por parte de la Sala Cuarta. Y una vez gestionado esto, aprobado, la construcción de este empezará el próximo año 2022. Y es importante mencionar también que dicho proyecto, si no se aprueba, el dinero destinado para esta obra se perderá si no se aprueba, ya que el dinero está estipulado nada más única y exclusivamente para el proyecto del tren eléctrico, más no para otra obra o algo. En este dice que lo que ilustra es el uso esperado de los recursos por periodo a lo largo de la duración del proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que dicho proyecto debe ser estipulado por días, como cuánto va a durar cada etapa o cada proceso del proyecto en días, tanto en días también como económicamente en dinero. Entonces, a continuación les mostraré un cuadro donde indica este proceso tanto en días como ahora bien. Ahora bien, aquí tenemos el cuadro donde nos indica la duración del proyecto por días y meses, donde nos desglosa los gastos del proyecto y los costos del proyecto por línea. En el primer cuadro podemos ver que la duración por mes dice que la línea 2, Atlántico y Alajuela, durará 649 días en realizarse. En meses serán 30 meses. La línea 3, Atlántico Ciruelas, tendrá una duración de 738 días con una duración en meses de 34. La línea 1, que es Paraíso Atlántico, en días tendrá una duración de 356 y en meses de 17. Y por último, la línea 4 y 5, que será la de Alajuela, Ciruelas y Ciruelas El Coyol, tendrá una duración en días de 356 y en meses de 17 meses, para un total de 1023 días y en meses los 48 meses que dura dicho proyecto. En el siguiente cuadro tenemos un desglose de los gastos del proyecto, lo cual el primero será en infraestructura y sistemas. En importe tenemos que son $682.728.072.
para una proporción de un 49,75% del 100% del dinero que se tiene destinado para dicho proyecto. Tenemos lo que son los costos indirectos, que estos tienen un valor de 75 millones de dólares. 75.100.088 millones de dólares para una proporción del 5,47%. Tenemos lo que es el material rodante, que ese tiene un valor de 452 millones de colones 400.000 para una proporción del 32,97%. Tenemos lo que es el diseño e implementación, que este tiene un importe de 79 millones de dólares 457.112 para una proporción del 5,79%. Tenemos también lo que es el CEBRI, que ese tiene un importe del 6,426 millones de dólares para una proporción del 0,47. Tenemos los precios de un 66,131,959 millones de dólares para una proporción de 4,82%. Y por último tenemos las medidas ambientales y sociales, que tienen un valor de 10 millones de dólares para un total de proporción de 0,73%. Todo este importe, el total sería de 1.372.265.657. Esto es un aproximado en sí de todo el dinero que se tiene destinado para esto, que en total son 1.550, pero el aproximado es de 1.372 en estos gastos. Y ahora venimos con lo último, que es el costo por línea, que la línea 1 Paraíso Atlántico tendrá un valor de 404 millones de dólares, 163.793, para una proporción del 29,5%. La línea 2, que es el Atlántico Alajuela, tiene un valor de 410.792.439 millones de dólares, para una proporción del 29,9%. La línea 3, que es el Atlántico Ciruelas, tiene un valor de 430.091.596 para una proporción de 31,1%. La línea 4, que es Alajuela Ciruelas, tiene un valor de 110 millones de dólares 731.654 para una proporción del 8,1%. La línea 4, que es Alajuela Ciruelas, tiene un valor de 110 millones de dólares 731.654 para una proporción del 8,1%. Y la última línea, que es la 5, que es Ciruelas El Coyol, tiene un valor de 16 millones de dólares 486.175 para una proporción del 1,2%, teniendo un total de importe de lo mismo, 1.372.265.657 millones de dólares. Ahora bien, vamos con lo que es la nivelación de recursos. Este es un método para desarrollar un programa que intenta reducir al mínimo las fluctuaciones en los requerimientos de los recursos. Ahora bien, basado esto en el caso del tren eléctrico, podemos decir que la construcción del sistema de dicho proyecto se realizará por tramos, tal y como se ha ilustrado anteriormente. La fase 1 de la implementación del sistema comprenderá la construcción, que es del primer tramo, la línea 2 Atlántico Alajuela. En esta fase se realizará una operación parcial de las líneas en construcción, de manera que se empezará a construir por la cabecera, manteniéndose la operación en aquellos tramos que no tengan afectadas las estaciones existentes. Y de esta forma no se cortará totalmente la línea y se procurará la continuidad del servicio del transporte público. Con esto lo que se quiere es que, como dijo el texto anterior, se reduzca al mínimo las fluctuaciones y que no haya despilfarros y todo lo demás. Entonces por eso es importante empezarlo por tramos, ya que se empieza por lo que es lo más importante y lo que está menos afectado se deja de último, para que no retrase la obra o tal vez no gaste como más dinero lo que se necesite, digamos, porque se gasta primero en lo que más afectación tenga. Entonces empieza de lo más crítico a lo que no está tan crítico. ¿Me explico? Entonces es importante hacerlo por tramos, porque como dije anteriormente, se va a reducir al mínimo las fluctuaciones. Ahora bien, vamos con lo que es la programación de recursos limitados. Y esta dice que es un método para desarrollar un programa más corto cuando la cantidad de recursos disponibles es fija. Cuando varias actividades necesitan el mismo recurso limitado de manera simultánea, las actividades con menor holgura tendrán prioridad sobre las otras.
Ahora bien, si sobran recursos, las actividades con la segunda menor holgura ocupan el segundo lugar en prioridad y así sucesivamente. Cabe mencionar que este proyecto del tren eléctrico en Costa Rica es un proyecto el cual es de recursos limitados. ¿Por qué? Porque con lo que se cuenta para elaborar dicho proyecto son 1.550 millones de dólares, de los cuales 550 vienen de parte de donaciones y los otros 1.000 millones de dólares es de un préstamo que el gobierno va a adquirir, por lo que no se puede extender dicho plazo porque ese proyecto está hecho para 4 años y no se puede extender como ese plazo para que pueda terminarse. Un ejemplo, si no se terminan 4 años, ya que esto resulta que si se extiende sean más dinero y el gobierno no tiene ya de dónde sacar más dinero como préstamos o algo así o otra donación para que pueda darse dicho proyecto, por lo que hay que adecuarse a lo que se estipuló, que son 4 años, para que no se pueda pasar sobre eso el dinero de los 1.550 millones de dólares. Y lo de la menor holgura que dice que si hay algún recurso o alguna actividad que necesite durante la realización de dicho proyecto, es de que conforme vaya pasando el tiempo durante esos 4 años y se vaya terminando ya casi el proyecto y se puede decir, sobrar dinero, este dinero lo que se hace es invertirse otra vez en este proyecto, pero en actividades que se estén realizando que tal vez necesiten un poquito más de apoyo económico. Entonces se hace que la que más necesite se le va a estar dando, digamos, si sobra, se le da la que segunda que necesita y así sucesivamente. Entonces por eso es que se dice que este proyecto es de recursos limitados, porque se cuenta solo con 1.550 millones de colones, chicos, y no se puede sobrepasar de eso. Ya como les dije anteriormente, si conforme vaya el proyecto ejecutando se va sobrando dinero, se va invirtiendo en otras actividades de dicho proyecto que estén necesitando un poco de aporte económico. Bueno, buenas tardes compañeros y profesor. Yo les vengo a mencionar sobre la gestión de riesgos de un proyecto. La gestión de riesgos de un proyecto se basa en analizar, planificar la respuesta ante este riesgo y encontrar todos los riesgos, tanto internos como externos, que pueda poseer dicho proyecto. Entre más grande sea el proyecto, más riesgos va a poseer este. Es por eso que a continuación les vamos a mencionar cuáles son los riesgos del proyecto del tren eléctrico, tanto en la parte interna como en la parte externa. Por otro lado está la identificación de los riesgos. Un riesgo es un hecho incierto que en caso de suceder podría poner en riesgo dicho proyecto. Para identificar un riesgo es preciso determinar cuáles riesgos podrían afectar de forma negativa el objetivo principal de dicho proyecto y cuáles son las repercusiones que en el caso de que dicho riesgo llegara a suceder tendría a la hora de ejecutar este proyecto. En base al proyecto se puede mencionar algunos posibles riesgos que podrían afectar el proyecto. Se describen los aspectos principales de los riesgos fundamentales asociados al proyecto, bien por su mayor probabilidad de ocurrir o bien por su elevada potencial de impacto sobre el costo de dicho proyecto. Bueno, ahora les hablaremos sobre los riesgos encontrados en el proyecto del tren eléctrico. Primer riesgo, riesgo de derecho de vía. La imposibilidad de la regulación completamente de derecho de vía a través del cual pasa el trazo correspondiente del proyecto. Este riesgo añade principalmente a los trazos de la línea número 4 y 5, ya que los otros ya existen y actualmente están operando. Segundo riesgo, el riesgo de diseño. Es donde no consigue alcanzar las especificaciones requeridas, con el resultado de que el proyecto tiene mayor o menor capacidad de las necesidades para afrontar dicha demanda. Tercer riesgo, riesgo de sobrecosto de ejecución. Este es que la infraestructura no correctamente construida y del sobrecosto para rectificarla
o para poder operar, e incluso potencialmente retrasos en la puesta en marcha de dicho proyecto. Por otro lado, está el riesgo de inversión adicionales. Una vez ya establecido dicho proyecto, los cuales incurrirían en modificaciones o adiciones que impliquen las modificaciones. En la investigación o en las obras podrá implicar un sobrecosto de obras a un plazo mayor a lo establecido. Estas serían las repercusiones. Por otro lado está el riesgo de adquisición de materia móvil. Este riesgo de materia no está totalmente disponible según lo planificado. Después está el de diseño y calidad del diseño. Este riesgo que el proyecto del servicio no alcance las especificaciones ya establecidas. Está el riesgo de operación. Este riesgo es otro factor con impacto de los requisitos operativos del proyecto. Incluyen los gastos operativos presupuestados y los requeridos de capacidad. Por ejemplo, problemas a la hora de la elaboración, competencia de empleados, entre otros factores. Después está la variación de la tarifa de energía. Este riesgo de operación de electricidad modificaría únicamente la tarifa. Después está el riesgo del tipo de cambio. El riesgo de tipo de cambio es de la fluctuación adversa al tipo de cambio tenga impacto en el ingreso de la tarifa. Y por último está el riesgo de tipo de cambio de moneda asociada a la OPEX o CAPEX del concesionario. Ese riesgo de funcionamiento del tipo de cambio tenga impacto sobre el costo del bien importado requerido para las fases de construcción u operación o en el ingreso si son en diversas monedas que los costos. Bueno, continuando con la temática, nos enfocamos en la evaluación de los riesgos, lo cual consiste en un proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos que podrían presentarse en el transcurso del proyecto o ya se manifestaron debido a que no se hayan podido evitar. De esta manera se proporciona a los empresarios, al cuerpo encargado de la construcción del proyecto, la información necesaria para decidir sobre las medidas recurrentes a adaptar mediante planes para garantizar la seguridad y la protección y la culminación del proyecto. La evaluación de riesgos, además, se debe hacer desde que se inicia el proyecto o, en su defecto, cuando se produzcan cambios sustanciales en el mismo. Para evaluar cada riesgo es preciso establecer la probabilidad de que los eventos de riesgo ocurran, la magnitud de las repercusiones que tendrían en el objetivo del proyecto. Ahora que comprendemos la evaluación de los riesgos, podemos adentrarnos a relacionar dicha materia con el caso del tren eléctrico, ya que en este proyecto se presentan diferentes riesgos que podrían afectar la culminación del mismo, entre los cuales diferenciamos los riesgos de carácter previo, en el cual se refleja el derecho de vía, y este consiste como impacto en que se podría retrasar el proyecto o inclusive se podría imposibilitar el desarrollo del mismo, y el mismo
tiene una probabilidad de ocurrencia de un 30%. Seguidamente, enfocamos en los riesgos de diseño, en los cuales su impacto es enfocado a materia estructural, que consistiría en una no correcta construcción de la infraestructura del proyecto. Y esto desencadenaría sobrecostos en el mismo para poder rectificar dichas inconveniencias, lo cual podría potencialmente retrasar la puesta en marcha del proyecto. Y este tiene una probabilidad de ocurrencia de un 10%. Continuamos con los riesgos de construcción, en los cuales tenemos los riesgos de sobrecosto de ejecución y su tipo de impacto. Los riesgos de sobrecosto de ejecución, su tipo de impacto comprende lo que sería un incremento de los costos generales y, en consecuencia, la necesidad de mayores recursos para la financiación de la inversión del proyecto. Dichos recursos, en caso de no estar previstos, podrían suponer la paralización del proyecto o retraso en el mismo, y tiene una probabilidad de ocurrencia de un 10%. Los riesgos por inversiones adicionales, su impacto comprende lo que sería un incremento en los costos y o un retraso en las operaciones, y su probabilidad de ocurrencia comprende un 25%. Y los riesgos de adquisición de materiales móviles, su impacto sería un incremento en los costes y un retraso en las operaciones, y su probabilidad de ocurrencia es de un 25%. En los riesgos de explotación destacan el desempeño y la calidad de los servicios, el cual su impacto sería una penalización, incrementando los costos para asegurar las especificaciones. Y la probabilidad de ocurrencia es de un 40%. Otro riesgo presente en esta agrupación serían las operaciones como tal, los cuales su impacto sería un incremento en los costos de operación, afectando negativamente en la rentabilidad del proyecto y en su capacidad de evolución de la deuda. La deuda suscrita, originando una menor disponibilidad en el proyecto, y podría retrasarse el tiempo o bien verse reducido por tener una menor oferta de servicio, y su probabilidad de ocurrencia es de un 40%. Por último, en los riesgos generales tenemos los riesgos de tipo de cambio de moneda asociada al pago de la concesionaria, y su impacto sería una potencial menor margen de explotación de la concesionaria, y la probabilidad de ocurrencia de esto sería de un 100%. Ahora continuamos con el plan de respuesta. Para que comprendamos la evaluación de los riesgos, consiste en una serie de acciones. Este plan consiste en una serie de acciones y estrategias para poder dar una solución a cada uno de los riesgos identificados previamente o en el transcurso del proyecto. Así, a través de la aplicación de medidas correctivas, buscar reducir el impacto de los mismos. Entre las estrategias estudiadas para realizar dicho plan de respuesta comprendemos las que son: estrategia de evitar o eliminar el riesgo, el cual es la acción para hacer que las condiciones o los factores que pueden generar riesgo desaparezcan. Estrategia de reducir o mitigar, la cual comprende que no siempre es posible eliminar el riesgo, o quizás eliminarlo completamente de todo, ya que resultaría más costoso a consecuencia de la negativa de que este llegara a suceder. En este caso, procedemos a implementar acciones para reducir o mitigarlo. Seguidamente tenemos estrategias de transferir o compartir. Esto significa que pasamos el problema a alguien más. Para su comprendimiento tenemos lo que consiste en las pólizas de seguros, que indemnizan a la organización en caso de que se presente algún problema.
Y por último tenemos estrategia para aceptar el riesgo, el cual se trata de simplemente de no hacer nada, ya que sabemos de que no podemos evitarlo y debemos de convivir con él. Una vez que abordamos el tema del plan de respuesta a los riesgos, podemos abarcar su interacción con el proyecto del tren eléctrico. Mediante la investigación realizada, podemos comprender que el proyecto del tren eléctrico basó su plan de respuesta al riesgo basándose en las estrategias de evitar el riesgo y reducir o mitigar. Y por este medio comprenderemos que para cada riesgo existente enfocarán sus factores mitigantes. En el caso de los riesgos previos, en el riesgo de derecho de vía, su factor mitigante consiste en un estudio y, en su caso, una regulación de los bienes y derechos que integran el derecho de vía. Abarcando los riesgos de diseño, que comprende el riesgo de diseño, el factor mitigante determinado consiste en un proyecto de calidad que se realizará por una empresa con experiencia. Con esto quiere decir que la empresa que gane la licitación deberá representar una trayectoria destacable en el transcurso de proyectos que hayan realizado con anterioridad. Ahora, abarcando los riesgos de construcción, el riesgo de sobrecostos de ejecución, su factor mitigante consiste en que generalmente hay un contrato de llave en mano, por lo que no se excede el plazo en la mayoría de los casos en los contratos. Y este genera un financiamiento tradicional que se produce un sobrecosto de medios, el cual en Costa Rica entorna a un total de un 20%. Manteniendo la línea, abarcando los riesgos por inversiones adicionales, se plantea como factor mitigante que se realice un proyecto de calidad realizado por una empresa con experiencia y además potenciales compensaciones de la administración reguladas por contrato. Y en los riesgos de adquisición de material móvil, su factor mitigante consiste en una adecuada planificación, contando con proveedores desde el inicio del proyecto, manteniendo unos estándares de servicio. Ahora, enfocándonos en los riesgos de explotación, más específico en el riesgo de desempeño y calidad de servicios, su factor mitigante consiste en proveedores, operadores y contratistas de probada solvencia y experiencia, con una garantía y penas convencionales, en el cual las entidades financieras prefieren generalmente que el socio privado tenga basados sus ingresos en función de estas variables en lugar de en la demanda, pues esos factores pueden gestionarse mejor. En los riesgos de operación, su plan o factor mitigante consiste en un contrato de operación y gestión con compañías expertas, el cual desencadenaría una contratación de seguros. Y para los riesgos de variación en las tarifas de energía, su factor mitigante consiste en un contrato de suministros con acuerdo de establecimiento de tarifa. Y por último, en el apartado de riesgos generales, el riesgo de tipo de cambio de moneda asociado a los pagos del concesionario, su factor mitigante consiste en un contrato de permuta financiera de divisas, que siempre y cuando los términos y condiciones de dicho contrato sean aprobados por la institución contratante, a fin de que no se tomen posiciones agresivas que van más allá de una cobertura y que impliquen un riesgo adicional al desarrollo del proyecto. En este caso, el riesgo de divisas queda en parte mitigado por la combinación de ingresos y gastos en moneda local y en dólares, entre los socios privados y las partes intervinientes. Una vez que abordamos el tema del plan de respuesta a los riesgos, podemos abarcar su interacción con el proyecto del tren eléctrico. Mediante la investigación realizada,
podemos comprender que el proyecto del tren eléctrico basó su plan de respuesta al riesgo basándose en las estrategias de evitar el riesgo y reducir o mitigar. Y por este medio comprenderemos que para cada riesgo existente enfocarán sus factores mitigantes. En el caso de los riesgos previos, en el riesgo de derecho de vía, su factor mitigante consiste en un estudio y, en su caso, una regulación de los bienes y derechos que integran el derecho de vía. Abarcando los riesgos de diseño, que comprende el riesgo de diseño, el factor mitigante determinado consiste en un proyecto de calidad que se realizará por una empresa. Conclusión. La gestión de riesgos es de suma importancia, ya que se puede identificar y ver todos los riesgos que puede enfrentar este proyecto. Y desde un proyecto muy pequeño hasta la organización de un cumpleaños o hasta un proyecto muy grande como lo es el tren eléctrico en Costa Rica. Todo proyecto tiene sus riesgos y se debe identificar cada uno de estos riesgos, y con estos riesgos se debe establecer un plan de estrategia de cómo enfrentar estos riesgos, cómo establecer de que si en algún caso se llega a enfrentar este riesgo, se llega a dar este riesgo en el proceso de ejecución del proyecto, cómo enfrentarlo y cómo hacer para minimizar o establecer el menos daño posible al proyecto. Todos estos aspectos se deben establecer antes de ejecutar el proyecto. Todos estos planes, todo y cada uno de estos riesgos, se debe identificar los riesgos internos, los externos, los de infraestructura. Todos y cada uno de estos riesgos se debe identificar a la hora de hacer un proyecto. Muchas gracias por su atención.